Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a finalizar ya con el proyecto de Shrek. Ya solamente nos queda hacer su chaleco, los zapatos y el cinturón. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar haciendo sus zapatos, así que recordar que lo hacíamos con un gancho un poquito más grande. Yo voy a utilizar el del número 2, bueno, el de 2 milímetros, ¿vale? Y comenzamos haciendo 9 cadenas. Lo hacemos con el color negro, ¿vale? Que no os lo había dicho. Y ahora, después de las 9 cadenas, comenzamos haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. Y después de los 6 puntos bajos en la última cadena, vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, en ese mismo punto. Ahí tenemos 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. Y después de los 6 puntos bajos en el último punto hacemos un aumento. Terminamos con un total de 20 puntos esta vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí hacemos uno. Y en el siguiente hacemos otro aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos. Luego de los 4 aumentos vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 6 puntos bajos, en los dos últimos puntos que nos quedan vamos a hacer 2 aumentos. Hay un aumento y en el siguiente otro aumento. Terminamos la vuelta número 2 con 28 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un aumento y a continuación un punto bajo. Y volvemos a repetir un aumento y en el siguiente un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Y a continuación hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y volvemos a repetir un aumento. Y un punto bajo. Y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Después de esta vuelta tomáis ya la medida del plástico para la suela, ¿vale? Tomándola así por debajo y ya lo podéis pegar. Y ahora en la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos hacemos una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Volvemos a repetir una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Hacemos una disminución. En el siguiente punto un punto bajo y de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que faltan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 31 puntos. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo un punto bajo
Y a continuación hacemos una disminución. Vamos a volver a repetir un punto bajo y una disminución. Ahí está. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a hacer una disminución. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Y esto de una disminución y un punto bajo lo vamos a repetir 3 veces más. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. En el siguiente punto un punto bajo. Y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos una disminución. Ahora terminamos esta vuelta con un total de 23 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto de los 23 que tenemos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tenemos una y 2. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 21 puntos. Ahora desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 21 que tenemos. Después de la vuelta 14 rematamos y ya podemos esconder la hebra por ahí y tenemos que hacer 2 zapatos iguales. Así quedarían puestos ya los zapatos, ya se los he colocado y ahora vamos a hacer el cinturón. Lo hacemos en color negro también. Para el cinturón vamos a levantar 56 cadenas más o menos, ¿vale? Yo he hecho 56 por el diámetro que tiene mi muñeco, pero vosotros pues vais midiendo y a ver cuántas cadenas os hacen falta levantar. Después de que tengáis hechas las cadenas, cada uno el número de cadenas que le haga falta, nos vamos a regresar con un punto bajo en cada una de las cadenas. En mi caso yo voy a hacer 55 puntos bajos y así vamos hasta el final. Se lo colocamos por debajo de la barriga, ¿vale? Fijaros dónde está su barriga, ahí empieza a ser más gorda y por aquí todavía está más delgadita, entonces por ahí por debajo se lo colocamos y yo lo que hago es unir una punta con la otra, cosiéndolo así, a ver si lo podéis ver bien, ahí, y después le doy una puntadita pequeña aquí al jersey para que no se nos esté dando vueltas y así este corte se quede hacia atrás. Para hacer la capa vamos con el color marrón más oscuro, ¿vale? Y empezamos haciendo 37 cadenas, luego de las 37 cadenas nos regresamos haciendo 4 puntos bajos en las 4 primeras cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la siguiente cadena vamos a hacer un aumento, pero lo vamos a hacer de esta manera. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos de nuevo un punto bajo. Y así se queda el aumento. Punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Después vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos volvemos a hacer un aumento de la misma manera que hemos hecho este aquí. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto, ahí hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada cadena. Después de los 12 puntos bajos, de nuevo hacemos un aumento igual que los que hemos hecho hasta ahora. Un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. Después de los 6 puntos bajos, de nuevo un aumento igual que los otros, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y finalizamos con 4 puntos bajos, uno en cada cadena, que son las que quedan, y con un total de 40 puntos en esta vuelta número 1. 3 y 4. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 vamos a tejer por la parte de detrás. Empezamos haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos, aquí donde está el piquito, donde habíamos hecho antes el aumento,
teníamos un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, pues ahí en el medio volvemos a hacer un aumento de la misma manera, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 8 puntos bajos, aquí en el pico, donde están las 2 cadenas, vamos a hacer un aumento igual que veníamos haciendo antes, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 14 puntos bajos, aquí en el pico de nuevo hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 8 puntos bajos, aquí en el pico de nuevo un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta con un total de 44 puntos. 4 y 5. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos, en el piquito hacemos un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, en el piquito de nuevo hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 16 puntos bajos, en el pico de nuevo hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos de nuevo hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta con un total de 48 puntos. 5 y 6. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 4 comenzamos haciendo 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos, en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 12 puntos bajos, de nuevo hacemos un aumento aquí en el pico, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos. Luego de los 18 puntos bajos, en el pico hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. Después de los 12 puntos bajos, en el pico de nuevo hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Terminamos esta vuelta con un total de 52 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, que son estos 8 que tenemos aquí, más uno más que vamos a hacer donde antes estábamos haciendo los aumentos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y donde antes hacíamos los aumentos, ahí en el piquito, hacemos el punto número 9. Ahora vamos a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a saltar 14 puntos bajos, que son todos estos que tenemos aquí, hasta llegar al piquito de la otra esquina. Si queréis, los podemos contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y en el piquito, sería el punto número 15, ahí nos unimos y vamos a hacer 22 puntos bajos, ahí ya tenemos uno, vamos al siguiente, 2, y vamos haciendo 22 puntos bajos, que son todos estos, hasta llegar al piquito. El piquito lo contamos también. Aquí tengo 21 puntos bajos, entonces en el piquito hago uno más y ahí tenemos los 22. De nuevo vamos a levantar 6 cadenas y 6, y nos vamos a saltar otros 14 puntos bajos de este lado, que son todos estos, hasta llegar al piquito. Entonces los vamos a contar:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el piquito vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a hacer un total de 9 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, en el siguiente 2, 3 y así hasta finalizar la vuelta. 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí terminamos la vuelta número 5 con un total de 52 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto de los 52 que tenemos. Y acordaros aquí, en este trocito de las cadenas, en esta primera vuelta, que teníamos 6 cadenas, tenéis que hacer un punto en cada cadena para que os salgan los 52 puntos que tiene que tener el total de la vuelta. Así que desde la 6 hasta la 9, un punto en cada punto de los 52 que tenemos. Después de la vuelta número 9 vamos a hacer una orilla por esta parte de aquí y por esta otra para que quede más bonito. Entonces solamente vamos haciendo puntos bajos así alrededor de la orilla. Cuando lleguemos al cuello nos pasamos a la otra orilla haciendo así punto deslizado y así no hay necesidad de cortar la hebra. Y cuando lleguemos a la otra orilla de nuevo vamos haciendo puntos bajos hasta llegar a la esquinita. Y ahí ya rematamos, escondemos la hebra y ya solo nos estaría faltando colocárselo al muñeco y hacerle un lacito con el hilo negro aquí. Las manos son un poquito grandes, pero bueno, como también hemos hecho esto bastante grande, se lo ponéis ahí. Vamos a ponerlo así porque si no, no se ve nada. Y ahí se lo vamos a colocar. Ahí tengo que cortar esta hebra. Bueno, luego se la corto. Ahí está. Y con el hilo negro le vamos a hacer aquí un lacito. Así como lo tiene este de aquí, ¿vale? Un lacito simple como el de los zapatos. Así queda el lacito. Y así estaría. Y con esto queda finalizado el proyecto de Shrek. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejarme un like o decirme en los comentarios qué os ha parecido. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y deciros que hace un tiempo he abierto una tienda de Etsy y voy a poner a vender cada uno de los muñecos que vaya haciendo en el canal. Bueno, uno de los dos, que siempre me estoy juntando con dos. Entonces, bueno, pues por ahí van a estar a la venta. Así que os dejo un enlace en la descripción de este vídeo en el que podéis seguirme en mis redes sociales. Tenéis Instagram, Facebook y también encontraréis el enlace de la tienda Etsy por si queréis ir a echar un vistazo o si lo queréis compartir con vuestros amigos o vuestros familiares, el enlace pues que me ayuda un montón. Así que bueno, pues lo dicho, si os ha gustado dejadme un like o decirme algo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!